Ya, después. Estamos al aire, como decimos en la tele. Oye, partamos entonces. Me presento, Juan José Lavín, soy periodista. Me han pedido que los acompañe a realizar este encuentro, esta conversa. Hola. Que se trata en el corto lapso de una hora de presentar el manual de buenas prácticas para la pesquería industrial del Jurel y abordar a esta especie como un ejemplo de pesca sostenible cuyos avances en sostenibilidad han permitido que pueda ser considerado un recurso renovable, ¿no es cierto? Vamos a tener en la estructura, en la próxima hora, varias presentaciones. Aquí las cuento: 1, 2, 3, 4, son 5. Va a abrir Alicia Gallardo. Entiendo que Alicia está conectada ya, que es la directora nacional de Sernapesca, con una introducción, perspectiva de la pesca chilena y el Jurel y el rol de la sostenibilidad. Va a estar después Aquiles, que también lo vi por ahí, Aquiles Sepúlveda, director de Sernapesca, de Impesca, perdón, Impesca, con la presentación propiamente tal del manual. Luego Antonio Caram, subgerente de flota de Horizon, y el Jurel como recurso renovable. Rodrigo Polanco, representante de la MSC en Chile, con la visión internacional, la importancia de la certificación, el futuro de la pesca y la sostenibilidad. Y Mauricio Gutiérrez, que es Seremi de Economía, que se va a integrar, nos decía recién Álvaro, en minutos entonces a esta conversa. El impacto del manual y las buenas prácticas en el desarrollo y bienestar del sector va a ser el tema de Mauricio. Al final de estas 5 exposiciones, que me han pedido que sean, ojalá con los tiempos bien acotados, que todos ustedes seguramente ya conocen en materia de la exposición que vayan a hacer, va a haber espacio también para preguntas. Por favor, pedirle a los asistentes que se vayan integrando a esta escucha, y los que estén mirando a través de las plataformas de YouTube, etcétera, dirigir las preguntas a comunicaciones@horizon.cl. Les repito, comunicaciones@horizon.cl. El equipo de Vital Comunicaciones, que está administrando este encuentro, va a reenviármelas a mí y yo se las voy a hacer al respectivo destinatario, para que las podamos ir contestando, como digo, en la segunda parte o parte final de esta conversa, de este encuentro. Visto todo lo organizacional, primero, no la tengo más, y vamos, si les parece, en el orden que habíamos preestablecido o definido antes, con Alicia Gallardo. Alicia, te aprovecho de saludar, directora nacional de Sernapesca, con tu introducción, perspectiva de la pesca chilena y el rol de la sostenibilidad. Adelante con eso, Alicia, si eres tan amable. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a este importante seminario. Bueno, el Jurel es un recurso pesquero, yo creo que emblemático, y me gustó mucho el título respecto a que se relaciona con la sustentabilidad. Es un recurso que además no es solo la sustentabilidad como la entendemos en la historia, sino que ecosistémicamente también aporta al empleo, genera economía para el país a través de las exportaciones. Recordemos que el Jurel durante los últimos 2 años se ha mantenido en el 85% de las exportaciones en la condición de congelado, es decir, para consumo humano, y un 7% es harina y un 8% otros productos, otras modalidades para el Jurel. Yo quisiera, si me pueden poner una presentación para hacer una pequeña introducción, no se preocupen, no tomaré solo unos minutillos para darles un contexto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero es un honor estar acá en el lanzamiento de un manual de buenas prácticas. Y voy a terminar diciendo por qué es un honor. Voy a hacer una pequeña introducción. La siguiente, por favor. Primero, la sustentabilidad. ¿Qué es la sustentabilidad? Como lo habíamos dicho. Primero yo quiero tomar los objetivos de desarrollo sustentables que establecidos por la ONU, en donde claramente Chile adhiere, y nosotros tenemos que recordar siempre esto. El cero hambre, que es el objetivo de desarrollo sostenible, nosotros como país y específicamente con el Jurel contribuimos a disminuir la brecha de inseguridad alimentaria que está siendo exacerbada hoy día por la pandemia. Y esa responsabilidad, yo la veo como una responsabilidad, pero también como un orgullo de poder ser partícipes de esta cadena logística. También del objetivo de la sustentabilidad, de la responsabilidad en la pesca y en la producción, que también es importante porque en el tiempo nosotros siempre queríamos que todo esto tenía que ser normativo. Hoy día vemos con mucha alegría que la alianza entre lo público y la norma y las normas adicionales contribuyen aún más a la sustentabilidad. Y bueno, el ODS 14, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible del Fondo Marino, de cuidar nuestros océanos,
Es algo que hemos abordado mucho en los comités de manejo del Jurel, de la pesquería pelágica, y se ha avanzado más que otros recursos, por lo tanto también es un orgullo. Y finalmente, el objetivo del enfoque de género. Nosotros tenemos que pensar que es muy importante el rol de la mujer en la pesca como en las actividades conexas. La siguiente, por favor. Bueno, el Jurel, esto aquí yo solo les puse la ficha del Jurel que está disponible en la Subsecretaría de Pesca, en donde ustedes ven las medidas de administración, fundamentalmente el acceso, la cuota, el límite máximo por armador, la talla mínima, y ustedes ven ahí las diferentes características. Además, el Jurel está en plena explotación, por lo tanto estamos en una condición, como dicen los pescadores, es un pescado sanito, ¿ya? Ahora, ¿qué necesitamos para llegar a un pescado sanito? Y ahí entramos a trabajar toda la institucionalidad, entre ellos el Senapesca. Entonces quiero decirles brevemente cuál es la estrategia que tiene Senapesca estos últimos 2 años para contribuir a la sustentabilidad de este importante recurso. La siguiente, por favor. Bueno, fundamentalmente, mejorar la eficacia de nuestra fiscalización a través de modelos de inteligencia y perfilamientos de riesgo, que nos ha ayudado mucho la pandemia, debo reconocer, porque hemos tenido un poco el tiempo para hacer los análisis respectivos. Segundo, el uso de tecnologías de fiscalización. Y ahí yo creo que podemos trabajar muy bien el mundo público con el mundo privado. Estamos trabajando con la Universidad de Concepción en las tecnologías para la huella espectral, para el desembarque. Estamos trabajando con fiscalización remota, en centros de cultivo, en plantas de proceso, con las cámaras del descarte. Por lo tanto, la tecnología es algo que nosotros estamos incorporando en nuestro proceso. También la participación ciudadana. Créanme que cada día que pasa, yo confirmo que el consumidor, la ciudadanía, es clave en que nos ayude a la sustentabilidad. Y aquí hay una sigla en inglés, lamentablemente, disculpen, que aplicamos en el área de sanidad animal, que es el Public-Private Partnership, la alianza público-privada. Yo creo que ese es un tema fundamental de trabajar. Aquí también están todos los organismos como las ONG, que apoyan con mecanismos adicionales a la normativa, los mecanismos, por ejemplo, como el MSC, que son muy importantes porque agregan valor a lo que ya la propia institucionalidad pesquera hizo. Bueno, y esto está relacionado con la promoción del cumplimiento. Nosotros como Senapesca ahora hemos visto que si nosotros prestamos un buen servicio, si nosotros informamos, miren ustedes lo que pasó con la veda de la merluza común. Con las campañas comunicacionales tenemos menos de un 1% de incumplimiento. Entonces, en la medida que nosotros prestemos buenos servicios, que los procesos del registro pesquero artesanal, del registro pesquero industrial, de la acreditación sanitaria sean rápidas, sean comunicadas a todos, nosotros vamos a promover el cumplimiento. También hemos entendido que la fiscalización con otros órganos del Estado gana-gana. Acabamos de lanzar el lunes una nave en conjunto con la Armada de Chile, una nave del Senapesca, que logramos a través de fondos del Ministerio de Economía, en donde va a estar disponible para la fiscalización en la zona de Magallanes, y vamos a hacer una alianza con la Autoridad Marítima, con Directemar, quien va a poner tripulantes. Miren ustedes lo que estamos haciendo público-público, el esfuerzo público-público. La gestión de riesgo es algo que nos mandata la ley de pesca, porque no, la ley de pesca que fue la última, la ley de pesca armonización del Senapesca, que dice que el Senapesca deberá poner especial énfasis en su plan de fiscalización en lo que tenga más impacto en la sustentabilidad. Por eso nosotros estamos con mucho foco. Y finalmente, la transparencia y la difusión de todo lo que hacemos. Creo que la difusión de los resultados de las temporadas del jurel, de la sardina, anchoveta, en la región de Biobío, han sido claves para entender qué podemos mejorar y ya cambiar esto de que no, todo el mundo incumple, no, todo lo contrario. La siguiente, por favor. Finalmente, una pregunta que dejo a la audiencia y también a los expositores. ¿Qué esperamos nosotros como Senapesca? Porque claramente nosotros tenemos un rol, y ustedes ya lo vieron. Pero obviamente con lo que estamos tratando de hacer, queremos que efectivamente haya un respeto por las normas vigentes. Yo todavía creo que la forma de respetar es estar consciente que la norma ayuda. Por eso es que es tan importante los comités de manejo, la creación de medidas de administración adicionales a la norma, porque cuando uno
sabe que esa medida le va a ayudar, la cumple feliz. Y eso yo lo he visto con los pescadores artesanales y con los pescadores industriales, porque ellos son los que cuidan más el recurso. Muchos de ellos, los pescadores artesanales sobre todo, son pescadores ancestrales. Por lo tanto, esto lo llevan de generación en generación. También nos invitamos a trabajar en cooperación con la autoridad fiscalizadora. Yo creo que esto se acabó, esto del perro y el gato, ¿ya? O del gato y el ratón, o lo que ustedes quieran, sino que ya nosotros trabajamos para el mismo objetivo. Y finalmente, que hayan industrias que implementen buenas prácticas es un elemento clave, a nuestro juicio, para avanzar en la sustentabilidad. Es decir, la norma establecida por la ley, las normas que establezcan los comités de manejo, que son la institucionalidad y la gobernanza de la ley de pesca, y en tercer lugar, las buenas prácticas que puedan implementar las diversas industrias, a mi juicio, son el círculo virtuoso de la sustentabilidad del jurel y de todos nuestros recursos en nuestro querido país y garantiza además la protección de nuestros mares. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Alicia por tu exposición. Alicia Gallardo, directora nacional de Cernapesca. Vamos a avanzar en las exposiciones con el gran invitado de hoy día, que es este manual, la presentación del manual propiamente tal, de buenas prácticas para la pesquería industrial del Jurel. Y lo va a hacer Aquiles Sepúlveda. Aquiles, ¿cómo estás? Buen día, gusto de saludarte, que es director de Impesca. Adelante con eso. Aquiles, me dicen aquí, o veo acá en la tabla de presentación que tienes a tu disposición 10 minutos. ¿Ah? Adelante con eso. Sí, perfecto. Muy buenos días. No sé si Buenos podrían días. Compartirme la presentación o la pantalla. Sí, ahí Álvaro está muy atento a eso. Álvaro. Sí, ahí está. ¿Ahí está? Ya. Vamos entonces. Sí. Bueno, vamos a iniciar entonces la presentación. Yo diría que, bueno, primero agradecer la invitación que se nos ha hecho porque es realmente muy valioso. Valoramos el que Horizon nos haya considerado en lo que es la presentación de este manual de buenas prácticas en esta reunión. Lo primero es señalar algunos antecedentes que motivaron en el fondo el desarrollo de este manual. Primero está la Ley General de Pesca y Acuicultura de Chile, que considera el enfoque ecosistémico y principios de compatibilidad y cumplimiento en el marco de las organizaciones de pesca internacionales, como es la OROP del Pacífico Sur. La pesquería esta de Jurel ha estado parte de procesos de certificación internacional, tanto en lo que es IFO-RS como el MSC, el ASC, y particularmente es una pesquería certificada MSC. Además está el programa específico de reducción de descarte y fauna acompañante, el cual fue generado en base al plan de manejo que existe por parte del comité de manejo de esta pesquería, y el programa de cumplimiento que muy bien señalaba Alicia, que introduce cámaras de video para lo que es la colecta de información para fiscalización y certificación. Aquí quiero destacar que este manual es la experiencia en el fondo de todas las empresas pesqueras de la flota de la zona centro-sur de Chile. Son 8 empresas que desde el año 2017 acordaron desarrollar buenas prácticas para reducir los impactos tanto en el descarte de la especie que capturan, el jurel, así como la fauna incidental y las especies consideradas como protegidas, cuya sigla es ETP, digamos. El manual tiene una forma de desarrollo que fue técnicamente elaborado por jefes de flota, con consulta a patrones pesqueros, especialistas tanto del instituto al cual yo pertenezco como del área de información ecosistémica de aves marinas, por ejemplo los albatros, ¿cierto? Y actualmente se encuentra disponible en formato PDF en la página web del Instituto de Investigación Pesquera. Aquí hay que destacar que
el jurel, como se mencionaba anteriormente por parte de Alicia, representa una de las especies más relevantes en términos de producción para consumo humano. Pueden ver acá cómo las conservas, ¿cierto?, representan un 25% de lo que se produce a partir del jurel, y un importante porcentaje también es llevado a congelado. Estos son datos para el año 2019, pero en el fondo representan prácticamente sobre un 75-78% de la captura es destinada a consumo. De tal manera que es necesario promover el consumo sustentable de este tipo de recursos. Para poder desarrollar este manual hubo que concordar en reglas de evitación y de abandono de zonas, que internacionalmente esto se conoce como reglas de moverse, move on rules, tanto para la especie objetivo como para especies no objetivo. El manual significó, como les decía, un trabajo de 2 años en su preparación, particularmente la importancia en cuanto al lenguaje y a la gráfica, que fueran de forma didáctica, y concibió también la elaboración de una bitácora electrónica y una base de datos común para las 8 empresas, en las cuales en el fondo los datos son registrados a bordo de las naves en forma electrónica. A eso hay que agregarle el entrenamiento en buenas prácticas a las tripulaciones de Horizon en particular, empresa que ha contribuido desde el inicio en este proceso, en el desarrollo del manual y también en la capacitación y entrenamiento de las tripulaciones. Un desafío fue entrenar también al personal de las naves en lo que es la identificación de especies que son secundarias o de fauna protegida. Y también se entrenó a las tripulaciones en cuanto a métodos de evolución y procedimientos de liberación al mar de lo que es fauna protegida. Hay que destacar aquí el diseño y la diagramación que correspondió a una agencia de concepción que se llama Agencia Valiente, que hizo en el fondo los dibujos, y también los agradecimientos a Cristian Suazo y Patricio Ortiz de Albatros Task Force por los aportes que nos entregaron. El manual contiene este tipo de dibujos en el fondo que son muy clarificadores en cuanto a la identificación de las especies que están consideradas como especies de fauna protegida. Esto va desde el ámbito de las tortugas, ¿cierto?, los condrictios o tiburones, digamos, de profundidad, tiburones y organismos marinos, y también aves marinas. En cuanto a las buenas prácticas, concibe prácticas para mitigar el descarte de jurel. En este caso existen 8 buenas prácticas consideradas para lo que es jurel como especie objetivo. También hay prácticas planteadas para mitigar el descarte de lo que es la fauna acompañante, o ya sea especies que sean parte regular de la captura, como ejemplo la caballa, o que estén sin cuota global anual, pero que estén acotados sus niveles de capturas. Para ello, las embarcaciones en general tienen que evitar este tipo de interacción con estas especies o con los jureles más pequeños, y de tal manera de poder, por ejemplo, cerrar una zona como una acción en donde en forma colaborativa todas las compañías de la región se disponen para evitar la captura de peces juveniles. Para ello, en el fondo, se dispone de una zona en la cual se produce un cierre en un ámbito de 10 millas náuticas, de tal manera de poderse abstener tanto de capturar especies objetivo como el jurel y especies de fauna acompañante.
Como les mencionaba anteriormente, otras de las buenas prácticas están orientadas a la mitigación de la pesca de condrictios y la fauna incidental, tanto de mamíferos como aves y tortugas marinas. Aquí incluso están concebidos conceptos como, por ejemplo, paralizar incluso una maniobra en caso de estar con alguna interacción con cetáceos e incluso tener que liberar la captura o descartarla en caso que el cetáceo tuviese algún compromiso o interacción con el arte de pesca, de tal manera que estos son fundamentos importantes desde el punto de vista ecosistémico. El manual contiene importantes aspectos orientados a lo que son el cumplimiento de las disposiciones en lo que es el anexo quinto de MARPOL en cuanto a reducir los efectos sobre el medio ambiente. Las naves deben traer todos sus desechos a puerto, y en el caso, como se ve en la imagen inferior, ¿cierto? Existen todas las metodologías indicadas internacionalmente para poder mitigar el impacto sobre, por ejemplo, aves marinas y en cómo tratarlas y liberarlas en caso de que éstas tengan alguna interacción con la pesca. Aquí hay que destacar que en general esta pesquería no tiene grandes impactos sobre especies de tipo de fauna protegida o amenazada, pero en el fondo la prevención aquí es lo que ha predominado como forma de desarrollar este manual. Capacitaciones se han hecho con Horizon para todas las tripulaciones. Estas han sido a través de dar conocimiento al plan de reducción del descarte y pesca incidental, así como también el manual y sus contenidos. Aquí se focaliza, por ejemplo, la forma de cómo se debe liberar una especie de tiburón, ¿cierto? O un ave marina, cómo debe ser tratada, cómo se informa a puerto también en el caso de alguna interacción. Hemos dado cuenta hasta ahora del manual, lo hemos puesto en conocimiento del Servicio Nacional de Pesca, de organizaciones no gubernamentales, y aquí recalcar el mensaje de Alicia en términos de la relación público-privada. O sea, creo que tanto Horizon como el resto de las compañías de la región han buscado de una forma muy comprometida en el fondo el desarrollo de estas prácticas, de tal manera de también colaborar al ejercicio público-privado y garantizar en el fondo que estamos haciendo cuidado tanto del ecosistema como también de la pesquería misma en términos de su sustentabilidad. En la página web de INPESCA pueden encontrar tanto la versión en inglés como en español de este manual. Está disponible en formato PDF. El manual también contiene en el fondo información asociada al registro de datos, que en términos generales se hace a través de una planilla electrónica y una tableta electrónica a bordo de las naves. Esta plataforma digital fue concebida para el ingreso y el almacenamiento de los datos, como también para en el fondo la generación de reportes. Una vez ingresada la data, esta es llevada a una base de datos global de la pesquería, la cual nos sirve para efectos de poder dar cuenta de los niveles de descarte y pesca incidental que pudieran haber anualmente o a través del tiempo en esta pesquería. Creemos que nos permite apoyar en el fondo el proceso de certificación internacional de la pesca de jurel en el ámbito del MSC sobre todo. Para ello disponemos de una base de datos que es una plataforma que está actualmente en un sistema, en un banco de datos, en un web server internacional, y los datos son almacenados allí y se generan distintos reportes que son de carácter automático. O sea, en el fondo existen informes que son del interés de la propia compañía, informes que son en un formato
internacional, como es el que garantizamos a través de los compromisos que hay en la Organización Regional de Pesca, en la OROP del Pacífico Sur, y registros que pueden ser llevados a la base de datos del Servicio Nacional de Pesca. En forma muy simple, lo que esta bitácora hace, ¿cierto? Aquí está la plantilla de inicio de cómo ingresa la información y los distintos reportes que son generados tanto a la compañía como en el fondo al Servicio Nacional de Pesca o el formato internacional que tenemos disponible. Aquí hay un ejemplo de una nave como de Horizon, como el Westerbeck, ¿cierto? Un ingreso de información de mayo de este año. Y eso sería lo que en el fondo contempla este manual y estamos, bueno, honrados de que Horizon haya considerado que poderlo presentar en el fondo, darlo a conocer. Así que eso sería, gracias. Ya, no, muchas gracias a ti, Aquiles Sepúlveda, director de InPesca, con la presentación de este manual, ¿no es cierto?, de buenas prácticas para la pesquería industrial del Jurel. Vamos a avanzar. Les quiero recordar a quienes quieran hacer preguntas, la dirección para hacerlo, comunicaciones@horizon.cl. Vamos a tener algún minuto, así que se generan preguntas al final de las exposiciones para que los expositores puedan eventualmente responderlas. Avancemos con Antonio Caram. Antonio, darte las gracias a Aquiles y presentar a Antonio Caram, que es subgerente de flota de Horizon, que va a presentar, o su exposición, me la bautizan aquí o le ponen el nombre del Jurel como recurso renovable. Antonio, te dejo con la palabra. Me dicen aquí también que tienes para ello 10 minutos disponibles. Muy buenos días a todos. Buenos días. Quiero, al hablar sobre el Jurel como un recurso renovable, lo primero quiero centrarme en un grafiquito que da cuenta que esta pesquería ya tiene 50 años y por lo tanto ha pasado por momentos de gloria y momentos dramáticamente difíciles. Que todos los actores involucrados en esta pesquería les ha tocado vivir. La pesquería nace a principios de los 70. Los actores eran la pesca del norte de Chile, la pesca Perú, y lo que se ve en el gráfico como en negro es la pesca oceánica, en este caso, en esos años de la flota soviética y otras flotas que operaban afuera. La pesquería creció, pero en forma extraordinaria, llegando al año 95 con 5 millones de toneladas desembarcadas. Y a partir de ese momento se produce una caída en picada que el año 99 llega a su mínimo con alrededor de 1,5 millones de toneladas. Y luego viene un periodo corto de estabilidad en los 2000 y cae a un nuevo mínimo alrededor entre el 2010 y el 2012. Entonces, hago esta pequeña reflexión para mostrar que es una pesquería que ya tiene 50 años, que Chile es un actor preponderante y que lo que haga Chile respecto a la pesquería es fundamental, independiente de que sobre la pesquería han operado otros países. Adelante, por favor. El año 2012, que es la segunda caída que yo les mostré, leíamos este tipo de noticias. En enero del 2012 el agua decía, en las últimas 2 décadas, investigación internacional afirma que biomasa del Jurel chileno se ha reducido en un 90%. Una publicación, El Mundo, el mismo año dice, así se agota la última gran pesquería del planeta. El diario La Segunda de Santiago, sequía marina, Chile con la menor cantidad de peces en su historia. Ese es el ambiente que se vivía
respecto a la pesquería, que realmente era dramático. Adelante, por favor. Pasaron 6 años y recorté un titular de Oceana en marzo del 2018 que dice ¿cómo la ciencia evitó el colapso del jurel del Pacífico? Este año, Aqua dice pesquería, la fuerte recuperación del recurso jurel. O sea, de estar en el fondo y en el lugar más oscuro respecto a la pesquería, ya a contar del 2018 se empieza a tener noticias mucho más optimistas. Adelante, por favor. ¿Y qué son o cuáles son las razones o los hitos que explican este cambio o cómo se fue produciendo el cambio para verdaderamente salvar esta pesquería? Yo diría que hay un entramado, por un lado, legal, y por otro lado, una serie de gestiones que han permitido ir haciendo que esto que parecía tan difícil, que era salvar el jurel, efectivamente hoy día consideremos que es una realidad. Y ahí el primer hito es la ley 19.713, que fijó los límites máximos de captura por armador. Con eso se acabó lo que se llamaba la carrera olímpica. También destacable, entre muchas otras cosas, en esa ley se inicia la certificación de los desembarques. Otro hito importante es el año 2006, Australia, Nueva Zelanda y Chile promueven la formación de la Organización Regional la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur. Luego, el 2009, esto se va concretando, se acuerda la Convención para la Conservación y Manejo de los Recursos Pesqueros en la Alta Mar del Océano Pacífico Sur. Esto es lo que conocemos como la ORP. Y finalmente, el 2012, la ORP se establece oficialmente y sus acuerdos tienen carácter de obligatorio para todos sus miembros. Adelante, por favor. Otro hito importante es la ley 20.625 del 2012, llamada Ley del Descarte. Aquile ya se refirió a ello, se prohíbe el descarte de especies objetivo, fauna acompañante y pesca incidental, y se establece el uso obligatorio de dispositivos de registro de imágenes en todas las naves. Es lo último que significa son que todos los barcos de la flota industrial chilena hoy día tienen cámaras a bordo que sirven como un elemento de fiscalización y que de alguna manera Chile se dio esta norma para efectivamente asegurar que uno de los elementos que podían poner en riesgo una pesquería como la del jurel fueran debidamente fiscalizados y normados. Finalmente, como hito, la ley 20.657 de 2013, llamada ley, genera lo que se llaman las licencias transables de pesca. Esta ley permitió traspasar los derechos históricos desde los barcos a los armadores y, en definitiva, permitir que se hiciera realidad la disminución de la flota. Y lo otro, que a partir de ese momento, yo diría que es el aspecto más importante de la ley, es que las cuotas de pesca pasan a ser determinadas por los comités científicos sin injerencia de los actores, sin injerencia de la política, y por lo tanto es un elemento importantísimo para la preservación, la sustentabilidad de este recurso. Adelante, por favor. Ahora, yo quiero relevar el rol de quienes han permitido esta recuperación.
Primero, las instituciones del Estado, el Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Pesca con la generación de las normativas, el Servicio Nacional de Pesca en su rol de fiscalizador, la Cancillería en lo que se refiere a toda la gestión y negociación relacionada con la formación de la ORP, el mundo científico. Chile tiene un entramado científico importante. Primero, el Instituto Fomento Pesquero, que es quien da sustento a la mayoría de las investigaciones respecto a las pesquerías chilenas. El Instituto de Investigación Pesquera de la Octava Región, que es un instituto formado por el sector privado, las empresas de la zona centro-sur, y que, si ustedes se fijan, fue fundado el año 89. O sea, esto no nació de producto de la crisis, sino que estaba en pleno crecimiento la pesquería cuando se formó el instituto, por una mirada visionaria de las empresas del sector que quisieron hacer un aporte a la ciencia y a la investigación de los recursos marinos. Las universidades, en Chile las universidades hay varias, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Concepción, que tienen, han tenido años de trabajo sobre pesquerías. Y también Chile, relacionado con el mundo científico, tiene lo que se llama el Fondo de Investigación Pesquera, que permite financiar muchas de las investigaciones que realizan estas instituciones. Finalmente, quiero relevar el rol de la industria y de sus trabajadores. Las industrias en general, en este proceso de revertir estas caídas dramáticas que sufrió la pesquería del Jurel, apoyaron el proceso con una mirada de largo plazo. La industria hizo grandes sacrificios en términos de pérdidas de naves, plantas de proceso, y el sector de los trabajadores de la industria acompañaron a la industria en este proceso, y indudablemente el sector laboral sufrió, tuvo que vivir en carne propia la pérdida de muchas fuentes laborales. Eso es lo que yo quería comentar. El Jurel, como una pesca renovable, pero que de alguna manera pasó por un periodo en que definitivamente lo pudimos perder como renovable, y hoy día estamos viendo cifras y comportamientos del recurso que nos hacen pensar que si los distintos actores del sector siguen teniendo miradas responsables sobre el recurso, este recurso nos puede acompañar otros 50 años más. Eso es por mi lado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Antonio Caram, subgerente de flota de Horizon. Vamos a avanzar con Rodrigo Polanco, que es representante de la MSC en Chile, con la visión internacional, la importancia de la certificación, el futuro de la pesca y la sostenibilidad. Rodrigo, sé que estás conectado, así que adelante con tu exposición, por favor. Sí, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Álvaro, si me puedes ayudar con la presentación, creo que es más rápido. La presentación es muy breve. Lo que quiero hacer en realidad es mostrarles una visión un poco distinta de lo que se ha conversado. No veo la presentación. Ahí. La próxima. Sí, le cambié un poco el título, es esencialmente lo mismo, tal vez para dejar un orden. Si vamos a la primera, esta es la visión un poco de lo que pasa en el mundo hoy día. Y no he puesto muchas palabras. La verdad es que si uno mira esas imágenes, se hace cargo de varios elementos. Lo primero es la visión que tienen los consumidores. Hoy por hoy a la gente no le gusta, en el fondo, alimentarse de esas situaciones
esas imágenes que ustedes ven ahí. Me imagino que ese gráfico que tienen ahí de FAO es una cosa que las ONG siempre recurren y salen, pero quisiera mostrarlo en una forma un poco distinta, en términos de que desde el año 95 no se saca más pescado en el mundo de captura silvestre. Lo que ven ahí en azul y celeste son efectivamente capturas de acuicultura. No hay más pescado en el mundo. Por lo tanto, cuando una pesquería colapsa, como Álvaro explicaba, no solamente tiene consecuencias para quienes viven de la pesca, sino para quienes consumen ese pescado. Y eso es un tremendo temor para los compradores. Ahora ya no estamos hablando de la percepción emocional respecto de lo que está pasando debajo del agua, sino para un supermercado como Costco, como Lidl en Europa, que alguien le diga que una pesquería colapsó y que ya no puede proveerse ese producto, genera un tremendo problema. Y ese problema es que yo, como no tengo más pescado, tengo que buscarme otro proveedor que me pueda entregar eso. Entonces, no voy a hablar de la realidad de las cifras porque yo creo que casi todos las conocen. La próxima, por favor. Estas dos situaciones, la necesidad de los compradores de asegurarse el abastecimiento de productos y, por el otro lado, las percepciones de los consumidores asociadas a cómo se explotan los recursos pesqueros, hacen que esta organización, el MSC, que es finalmente una simple ONG, que tiene un objetivo que es de conservación, que es revertir en el fondo la situación de declinación de las poblaciones de peces, que funciona además en base voluntaria, permite que empiece a funcionar en el mundo. La próxima. Y aquí empieza algo que el MSC llama la teoría del cambio. La teoría del cambio significa que los consumidores, a través de sus preferencias de productos pesqueros, y los distribuidores y compradores de pescado en general hacen un esfuerzo para reconocer finalmente pesquerías que lo están haciendo bien. Y esto me trae desgraciadamente, el mundo humano es de desconfianzas. Y es muy fácil que una persona diga que lo haga bien, pero finalmente hoy por hoy, no solamente en el ámbito de pesquería, sino en la mayoría de las áreas en que trabajamos, necesitamos que alguien, un externo, nos diga a nosotros que estamos haciendo bien las cosas. Por lo tanto, finalmente lo que hace MSC es catalizar esta necesidad que tienen los consumidores, generando una demanda de productos que, de acuerdo al estándar del MSC, cumplen esta calificación de sostenible. Nosotros no somos dueños de la palabra sostenibilidad, pero somos un estándar internacionalmente reconocido que lo que hace es reconocer. Y aquí yo quiero reconocer el trabajo de Aquiles, de Horizon, de Sociedad Nacional de Pesquería, en todos los esfuerzos que hacen las pesquerías por mejorar estos estándares, que claramente vienen a cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable, que cumplen en el fondo tener sostenibilidad para que las comunidades que viven de estos recursos puedan conservar en el tiempo, pero también para cubrir estas necesidades de los consumidores y de los compradores de pescado. Y finalmente funciona esta teoría del cambio porque cuando hay reconocimiento de estos productos, finalmente lo que hace es que se genera un círculo virtuoso donde finalmente encontramos estas iniciativas como el Manual de Buenas Prácticas, que obviamente está sustentado en la normativa que Álvaro explicó, pero finalmente tiene un doble beneficio, el reconocimiento de otros de que se están haciendo bien las cosas. La próxima, por favor. Quería poner esto, cuando yo llegué al MSC, el MSC es bastante antiguo, ¿eh? Cuando yo llegué, tiene 20 años, en el año 2005, el MSC tenía 36 pesquerías certificadas en el mundo. Cuando yo llegué en el 2010, habían 250 pesquerías y el gráfico más grande es lo que hoy día es el MSC. Podría decir yo que el MSC ha hecho un muy buen trabajo. Yo lo que quiero transmitir aquí es decir que en el fondo hay una tendencia
que desde mi mirada es inevitable y que es en el fondo que las pesquerías están interesadas en sus estándares de sostenibilidad. Eso es lo que es hoy día el MSC en el mundo. No hemos logrado llegar al 20% de las capturas mundiales, pero es una tendencia que va creciendo. Y esto, reconocer también que esto va básicamente asociado a los mercados. Por lo tanto, claramente en Europa, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, los países desarrollados, hay una sensibilidad mucho mayor a esta necesidad de mercado. Sin embargo, es algo que va creciendo. Hoy día México, Brasil, los retail de esos países ya están empezando esta conversación acerca de asegurar el abastecimiento futuro que yo voy a tener. Insisto, esto no tiene que ver con el éxito porque el MSC lo haya hecho bien, sino representa una tendencia mundial de la preocupación por la sostenibilidad en los recursos pesqueros y cómo, en el fondo, qué es lo que estamos comiendo. La próxima, por favor. ¿Cuál es el impacto que se genera finalmente? Y aquí quiero traerlo al manual de buenas prácticas. Lo que hace el MSC en la figura que ven ahí a la izquierda, ustedes disculpen que esté en inglés, pero así estaba, tenía disponibilidad de la figura en inglés, muestra el incremento, las mejoras, de acuerdo al estándar del MSC, de pesquerías que iniciaron el proceso y después están en el segundo periodo de recertificación. Efectivamente, auditablemente, esas pesquerías han mejorado en el tiempo. Y quiero juntar con la exposición que hizo Aquiles. Finalmente hay un orgullo en esa mejora. Finalmente hay un orgullo de los pescadores, de la ciencia y de todos respecto al trabajo que están haciendo. Es verdad que es harto trabajo, hay un tremendo costo, como Álvaro lo planteaba, para todos, porque hay que levantar datos, porque hay que trabajar más para asegurar la sostenibilidad de estos recursos, pero al final del día lo que uno se queda es con visiones positivas, que les ha sido útil, que les ha permitido reconocer internacionalmente lo que están haciendo. Quisiera que fueran al ejemplo de Almedio. Esa es una pesquería chilena, que en definitiva, cuando hizo todos los cambios en los artes de pesca que estaban trabajando, le permitió en el fondo conocer más de lo que estaba pasando en el fondo marino, y le permitió en el fondo a quienes decían que estaban destruyendo el fondo marino, le permitió decir que no lo estaba haciendo. Y no porque él lo dijera, sino porque había un organismo de acreditación internacional que le estaba diciendo objetivamente, en forma independiente, que efectivamente así era. ¿Sí? La próxima. Nada, decir que en definitiva nosotros creemos como MSC que esto es una tendencia mundial, que es muy difícil que hoy día los compradores y los consumidores acepten productos que no vengan con mínimos estándares de sostenibilidad. La tendencia crece, claramente si vamos a preguntar esto en África, eso no ocurre, pero va aumentando y va creciendo. China es un mercado que hoy día no tiene estos requerimientos, pero increíblemente han ido adquiriendo estas ideas. Entonces, quedarse con esa idea que es crecimiento y que hay mucha ganancia en la mejora de las pesquerías. Muchas gracias. Bien, Rodrigo, muchas gracias a ti. Rodrigo Polanco, representante de la MSC en Chile. Álvaro decía al comienzo que se iba a integrar Mauricio Gutiérrez, CRM de Economía, en minutos después de iniciar la conversación. No sé si Mauricio está ya conectado. Mauricio, te escuchamos si es así con tu exposición. Sí, Juan José, hola, ¿cómo estás? Hola. Bien, gusto saludarte. Déjame anunciar tu título, el impacto del manual y las buenas prácticas en el desarrollo y bienestar del sector. Mauricio Gutiérrez, CRM de Economía, te dejamos a ti con la palabra. Muchas gracias. No, gracias a ti, Juan José. Solamente decirte que la presentación no anduvo muy bien porque vamos a hablar de otra cosa. Porque no. Los contextos, no importa, si estamos todos aquí en confianza. Los contextos son muy importantes y no podemos abstraernos a la realidad COVID que estamos viviendo, y a la realidad COVID, impacto económico en la región del Biobío. Pero en primer lugar, yo quiero decirle que
decidí hablar de este tema porque es necesario, es muy necesario que sepan lo que está pasando, sobre todo la gente que vive en la región del Biobío. Y además que en pesquera, José, estamos muy bien representados por nuestra gran directora Alicia Gallardo, tremenda directora que tenemos en la pesca, y los que tenemos la suerte de conocerla, aunque sea un poco, damos fe de lo bello que es como persona. Así que por ese lado estamos cubiertos como Ministerio de Economía. Oye, pero no obstante aquello, lo que te decía, que voy a referirme a otro tema que también es muy interesante. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me hace, que me extiende Horizon, para poder hablar muy brevemente en este momento. Y fíjate que igual estaba escuchando las otras presentaciones, escuchaba con mucha atención la de Antonio Caram, un hombre que tiene bastante experiencia en este sector, un hombre que ha vivido todos los procesos probablemente, o no todos, pero gran parte de los procesos pesqueros, del Jurel me refiero. Y Antonio nos mostraba cómo en el 2012 ya teníamos un shock en la pesquería del Jurel, y cómo los medios de prensa anunciaban lo mal que lo hicimos durante muchos años. Pero yo quiero decirle también a Antonio Caram y a todos los que están escuchando, que yo tuve la suerte de conocer una persona muy bella, un personaje, falleció hace muy poco, y a quien le rindo un muy breve y pequeño homenaje, don Manuel Villaceta. Antonio debe lo conocido muy bien, que fue gerente de mantención flota, de mantención, digo, de la flota de pesquera Camanchaca. Don Manuel, cuando yo era un cabrito muy joven, yo tenía una empresa contratistas, muy lolito, don Manuel por ahí por el año fines de los 80, principios de los 90, me dice: oye cabro, el Jurel va a valer oro el día de mañana. Lo que para todos nosotros nos parecía una franca ridiculez, porque estábamos todos empeñados en la década de los 80 en la carrera olímpica, y de verdad estábamos todos empeñados en reparar las naves para que las naves salieran a pescar y pescaran la mayor cantidad posible. Y así fue como nos fue tiempo después, donde se empezó a colapsar esta pesquería. También quiero decirle que fue muy doloroso para los que conocíamos el sector, ver como en algún momento el Boat Parking de Valdivia tenía más barcos que la bahía aquí de Concepción, porque significaba que estaban los barcos que tenían mucha historia, estaban guardados, y sus tripulaciones definitivamente estaban en su casa. Por lo tanto fue un golpe muy duro para el trabajo, para la familia, sobre todo aquí en la región del Biobío. Termino mi reflexión pesquera diciéndole que las empresas tienen solo dos formas de obtener su utilidad, y aquí no hay magia. Ahora, si se pueden combinar las dos, benditos sean, pero básicamente tienen dos formas de obtener sus ganancias. Primero, por rotación de activos, que es en el fondo, diciéndolo muy en simple, es como el volumen, que asumiendo la realidad de esta pesquería, fue el momento de la carrera olímpica. La otra forma es por el margen, es decir, mayor valor agregado, consumo humano, que es donde se está trabajando, o en esa línea de obtención de utilidad están trabajando las empresas el día de hoy. Esas eran mis reflexiones pesqueras. Yo les quiero comentar muy brevemente, para no quitarle mucho tiempo, lo que ha significado el COVID-19 en el impacto económico en la región del Biobío, y las medidas de apoyo que estamos impulsando nosotros como gobierno para poder salir adelante ante este flagelo tan grande que afecta la vida y la salud de nuestros compatriotas, en primer lugar, por cierto, pero también afecta a los empleos y afecta a los ingresos de las personas, de las pymes, que son el contexto donde se desarrolla su actividad económica, la pesquería de la región del Biobío. La siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí les quiero contar un poco la historia triste en el lado superior izquierdo, lo que ha significado el COVID-19 para las pequeñas y medianas empresas en la región del Biobío. Desde enero al 30 de septiembre han ingresado a procesos de liquidación de activos, dicho más en simple, que van hacia la quiebra, 749 empresas en la región del Biobío. Esto ha sido muy fuerte para muchas pymes, sobre todo pymes, y por lo tanto 749 empresas están ya en un proceso de poder salir bien de su actividad económica, entregando y liquidando su activo, porque no va más producto de la baja del consumo o de las restricciones que tienen por COVID-19. Pero en el recuadro superior derecho también tenemos buenas noticias. Y hay buenas noticias porque esta es una región muy resiliente, esta es una región que ve oportunidades. Si bien es cierto, hay personas que, porque han perdido su trabajo, han decidido emprender, o sea, han tenido quizás un impulso un poco duro, un poco perverso para volverse empresa. También hay otras que ven siempre en una gran crisis una gran oportunidad de generación de posibilidades de emprender. Por eso también lo contrastamos con este número: 7.749 empresas
se han conformado en la región del Biobío. Y en este mes de octubre, 1026 nuevas empresas se han conformado y son las que esto significa que están viendo un futuro de posibilidades, de que le puede ir bien a través del emprendimiento. La siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí nosotros como gobierno y como gobierno regional hemos tenido medidas de apoyo muy fuertes para las pequeñas y medianas empresas con un esfuerzo fiscal de verdad tremendamente importante. Lo hemos hecho a través del Ministerio de Economía, a través de dos de sus servicios encargados del fomento, que son Corfo y Cercotec. Al día de hoy hemos apalancado 11.773 millones de pesos, una cifra récord para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, incluso superando a aquellos recursos que se inyectaron después del 27F por el terremoto y por el tsunami. Y tenemos un horizonte de ayuda con estos subsidios que son no reembolsables, de aquí no se pagan intereses, no hay copago, nada, es inyección al flujo de caja directo de las pymes. Queremos abordar a 3.278 empresas. El número de empresas beneficiadas, Cercotec ha tenido 2.400 beneficiadas, y por el lado de Corfo, que es donde tomamos las empresas un poquito más grandes, 866 empresas, 7.460 millones de pesos se han canalizado a través de Cercotec, 4.313 a través de Corfo. Y aquí hay un mix entre recursos que llegan del nivel central, pero también una gran parte son recursos que se generan y que se asignan desde la región del Biobío. También nuestros servicios de fomento, que es Corfo y Cercotec, han seguido funcionando con sus instrumentos regulares, obviamente comparativamente con menos recursos financieros, porque la misión al día de hoy es mantener viva la mayor cantidad de pequeñas y medianas empresas que ya existen. Por lo tanto, hemos ayudado también 258 empresas a través de Cercotec, bien digo, y 130 a través de Corfo, que son los instrumentos regulares, donde hemos apalancado 3.342 millones de pesos. Es decir, estamos hablando casi 15.000 millones de pesos entre fondos del nivel central y fondos regionales para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. La próxima lámina, por favor. También, bueno, aquí siempre se criticó mucho la partida que tuvo el FOGAPE, el Fondo de Garantías para las Pequeñas y Medianas Empresas. No son solamente para pequeñas y medianas empresas. Se cambió, se sacó una ley, se aprobó una ley con un apoyo transversal tremendo para fortalecer este instrumento FOGAPE, que es muy antiguo, pero que cambió para hacerlo más amistoso con las empresas en tiempos de pandemia. Aquí se toman empresas, ya no solamente pequeñas y medianas empresas, sino que se toman empresas con ventas de hasta 1 millón UF anuales, ya estamos hablando de grandes empresas, porque ahí también se genera mucho empleo, y el foco que tenemos nosotros en COVID-19 con una mirada económica, me refiero, entendiendo que la salud y la vida de nuestros compatriotas es lo primero, pero en términos económicos lo que queremos nosotros es defender mucho y recuperar mucho la pérdida de empleo. Al día de hoy, solo en la región del Biobío, poco más de 19.000 operaciones crediticias, apalancando 485.000 millones de pesos en préstamos blandos, tasa casi cero. La tasa es una tasa real de 0,28, que es cero más inflación. Por lo tanto, ha sido muy bueno y hemos podido apalancar 485.000 millones de pesos, lo que le va a permitir que las pequeñas y medianas empresas ingresen recursos a su caja y puedan sobrevivir estos tiempos donde el consumo se ha visto tan decaído. Nuestra región del Biobío no es cualquier región, somos una región de 1.600.000 habitantes, donde reflejamos o somos parte del 7,5% del Producto Interno Bruto Nacional. Nuestro fuerte es la industria manufacturera, donde está el procesamiento pesquero, pero viene avanzando muy fuertemente el sector servicios. Nos estamos mutando de una región netamente manufacturera a una región con una importancia de los servicios muy importante, y también viene un poquito más abajo lo que son los servicios de vivienda. A la pesquería, en términos concretos, a la pesquería le fue bien en el mes de octubre, tuvo un aumento del 71%, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, me refiero al desembarque pesquero. La pesca artesanal, la fracción artesanal, un 13,6% tuvo un incremento, y el sector industrial desembarcó 6.363 toneladas, anotando una alza interanual de poco más de un 167%. La próxima lámina, por favor.
Bueno, el desempleo, que es el dolor más grande que tenemos nosotros y que después del estallido social, más la pandemia, le ha pegado muy fuerte al país y es foco de nosotros como gobierno todas las iniciativas que tiendan a recuperar empleo. Para eso es muy importante también las certezas que podemos dar, es muy importante el apoyo a la inversión, es muy importante las medidas de más corto plazo, como son los subsidios, la contratación de mano de obra, porque la batalla que estamos dando en materia económica ahora es que la gente recupere su pega. Se han perdido muchos trabajos, se habla de una cifra más o menos aproximada de 2 millones de empleos, donde ya se han ido recuperando y donde nosotros insistimos como autoridades económicas de que hay una relación que es colineal entre las medidas de confinamiento y el aumento del desempleo. Por eso siempre la señal es a cuidarse, a respetar la instrucción de la autoridad sanitaria, porque en la medida que no tengamos cuarentena, el desempleo va en franca retirada. Aquí tenemos un gráfico muy simple donde compara la región del Biobío con el desempleo a nivel nacional y como siempre decimos, esta es una región distinta, esta no es cualquier región, esta región desde que se desencadena la parte más fuerte de la pandemia ha ido siempre con tendencia a la baja del promedio de desempleo nacional. Por lo tanto, nos hemos mantenido parejos, bajamos un poquito, subimos. Si ven ustedes la última lectura de agosto a octubre del 2020, tuvimos un leve ascenso en la curva de desempleo y eso se explica básicamente porque en este periodo hubo un momento muy largo en que el Gran Concepción, 1 millón de habitantes, Gran Concepción, estuvo en cuarentena. Por lo tanto, a evitar las cuarentenas a como dé lugar, porque pega fuertemente en el bolsillo de nuestro vecino. Bueno, el IMASEC, el último IMASEC, Índice Mensual de Actividad Económica, no fue muy celebrado, fue también negativo, por lo tanto, seguimos apreciando los efectos negativos del COVID, si bien es cierto, la tasa de comparación del año pasado era bastante baja, porque había un decrecimiento de la actividad económica producto del estallido social, no obstante aquello se va viendo que esto se va recuperando. Pudo haber sido una cifra positiva, no lo fue, pero esperamos que el último trimestre tengamos cifras positivas de crecimiento. Crecimiento es sinónimo de mejores condiciones, crecimiento es sinónimo también de recuperación de empleo. La siguiente. Bueno, aquí tenemos también el desempeño que hemos tenido algunas actividades, sectores productivos en la región del Biobío, en todas o casi todas las de crecimiento. Ese es justamente fenómeno COVID por efectos internos, pero también por caída de demanda internacional, por caída del comercio internacional, por las condiciones COVID-19 que tiene todo el mundo. Y aquí podemos destacar, sí, que la pesquería está sacando la cara por los sectores productivos de la región del Biobío, lo que nos alegra mucho. Con esto termino. Para nosotros la pesquería es de importancia. Si bien es cierto, en la composición del Producto Interno Bruto Regional, ya la pesquería no es lo que era hace un par de décadas atrás, sí debemos reconocer que la pesquería sigue siendo muy importante, es una generadora de empleo de muy buena calidad, me refiero a la pesca industrial, sigue siendo una actividad con un impacto social muy importante. La pesca artesanal y la pesca industrial son sectores productivos que absorben mucha mano de obra, generan mucho empleo y sobre todo la pesca industrial genera mucho empleo femenino y no discrimina entre sexos. La mayor cantidad de los operarios de plantas pesqueras son mujeres, por lo tanto es un aporte muy grande a la sociedad que realiza la pesca industrial. También lo hace la pesca artesanal. Así es que, bueno, desde el Ministerio de Economía siempre presto a apoyar a la pesquería y por sobre todo también lo importante que es en la primera región pesquera de Chile, que es la región del Biobío. Así que muchas gracias, Juan José, a Pesquera Horizon, por darme la oportunidad de haber conversado un ratito con usted. Pero Gutiérrez, presidente, pues de esto, oiga. Mucho entusiasmo, Mauricio. ¿Ah? Muchas gracias por tu participación. Un saludo especial allá en la región del Biobío, porque sabemos que lo están pasando más o menos mal, o bastante mal con los casos nuevos de contagios día a día por el coronavirus. Así que nada, un abrazo. Mauricio, habíamos quedado en que hacia el final de esta serie de exposiciones íbamos a tener un tiempo disponible para hacer preguntas. Desgraciadamente nos comimos y nos pasamos en el tiempo largamente, así que seguramente, además los preguntadores están bastante remolones, no me han llegado tanta pregunta. Tal vez aprovechar un par de minutos para alguna idea final, algún comentario final de alguno de ustedes, Alicia, Aquiles,
Antonio, Rodrigo y el mismo Mauricio. Yo antes de eso quería hacerle una pregunta tal vez dirigida a Aquiles, ¿ah? Como resumen de las impresiones que me quedaron. Y basándome mucho en algo que dijo o contaba o describía Antonio Caram. El 2012, decía Antonio, tuvimos un desastre. Chile estaba con el menor nivel de pescado de su historia y progresivamente, en razón de una serie de legislaciones, regulaciones, que se termina la carrera olímpica, decía Antonio, esto fue mejorando hasta consolidar cifras bastante visibles, bastante mejores el 2018. ¿Qué es lo que viene a hacer Aquiles el manual? ¿Es consolidar un proceso que ya venía en términos de sustentabilidad bastante bien, digamos, o efectivamente había prácticas, había problemas pendientes que corregir y afinar en términos de la sustentabilidad del jurel? ¿Qué es lo que hace este manual? ¿Qué respuesta darías tú a esa pregunta? Mira, la verdad que el manual lo que hace es consolidar ya un proceso que venía funcionando en forma paralela, que era la recuperación del recurso, Sí, pues. que esencialmente se ha desarrollado este proceso a través del establecimiento de cuotas de captura establecidas internacionalmente a través de la asesoría científica, un comité científico internacional. Pero las buenas prácticas son, como mostrábamos, son una iniciativa que han tenido las empresas pesqueras de la zona centro-sur de siempre. O sea, siempre les ha preocupado no capturar o evitar capturar, por ejemplo, jurel juvenil, jurel pequeño, de tal manera de dejarlo crecer, ¿cierto? O sea, el concepto está en que pueda crecer y desovar ese jurel. Y aparte de ello, bueno, viene el proceso de certificación MSC, en donde el principio 2 del MSC prevé, digamos, todos los aspectos que sean ecosistémicos, o sea, no afectar fauna acompañante, no dañar a especies protegidas. Entonces el manual lo que hace es formalizar todo un procedimiento de evitación de este tipo de pesca y favorecer las buenas conductas pesqueras siempre. Correcto. No, te entendí perfecto. El ánimo, el contenido de tu respuesta, lo que viene es a decir que lo que venía pasando, que ya era bueno, esto lo consolida y lo formaliza de alguna manera, pero no es que vaya a cambiar radicalmente, porque ya las pesqueras venían con buenas prácticas hace un buen rato, ¿no? ¿O me corrige? Sí, efectivamente, venían con un esquema, digamos, un enfoque sustentable y preocupación por el recurso, de tal manera que lo que sí es importante que el recurso no juega solo en el ecosistema, tiene un rol que cumplir junto a otras especies. Entonces es de ahí de donde se desprende el cuidado del hábitat y del ambiente en donde se desenvuelve el jurel. Yo decía que nos queda un par de minutitos. Sí. El gesto de las compañías, digamos, y particularmente de Horizon, el compromiso por hacer un ejercicio sustentable. Por supuesto, yo decía que nos quedan un par de minutillos porque todos tienen agenda seguramente, esto estaba planificado entre 10 y 11 de la mañana, para alguna idea final que quieran exponer o algo que les haya quedado pendiente a Alicia o al mismo Aquiles, Antonio, Rodrigo, Mauricio, cualquiera de ustedes con la palabra si es que tienen algo adicional que agregar. Si me permite, quisiera, bueno, primero agradecer a las palabras del Ceremi, Mauricio. Primero, y aprovecharme de las palabras del Ceremi, de quien yo tengo también los mayores agradecimientos por el trabajo que hemos tenido desde el inicio. Aprovecharme de, no sé si fue quién lo hizo, pero hicieron como un análisis de lo que había contribuido a la sustentabilidad. Entonces hablaban de la institucionalidad, y ahí estaba, por supuesto, el Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Pesca, la Cancillería, y luego la ciencia, y luego el trabajo colaborativo entre la industria y los pescadores. Yo me quiero detener en una medida, porque fue la medida que nosotros, desde que asumí yo el liderazgo del Senapesca en el año 2018, ustedes hablan de la importancia de la certificación del desembarque. En ese minuto teníamos un 10,8% de fauna acompañante en el jurel. Y en ese minuto yo tuve el apoyo del Ceremi y el apoyo del ministro, en donde hicimos varias reestructuraciones en la región. Entre ellas, el equipo técnico de Senapesca, que hicimos algunos movimientos internos, y la llegada de nuestro director regional, a quien tengo que agradecer que está presente ahí, don Claudio Báez. Con ello, hemos logrado disminuir
al 2020, y esta es un avance, a un 1,1% la fauna acompañante. Eso es un mérito de todos los que estamos acá, en especial también agradecer a Horizon porque ha trabajado con nosotros para ocupar el proyecto de cámaras para estimar la fauna acompañante si es que no podemos ir presencialmente. Entonces, es solo un ejemplo desde la perspectiva de nosotros como servicio público. Así que agradecer esta instancia, todo gana, como decía Aquiles. El manual gana más. Esto es una cosa que sube, y probablemente esto va a ser Chile como una vez más a la vanguardia en el manejo de una pesquería tan importante como el jurel. Así que felicitaciones a los organizadores por haberme invitado y también hacer un saludo a mi director regional que está presente, Claudio Báez, y al Ceremi de Economía, Mauricio, en que nos ha apoyado desde el inicio de nuestra gestión. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Nos queda nada. Yo no sé si hay alguien que quiera agregar algo finalmente para ir cerrando. ¿No? Ya, nos empezamos a despedir entonces porque estamos repasados en el tiempo, las 11:15 de la mañana son ya. Agradecer especialmente a Alicia Gallardo, la veían, directora nacional de Senapesca, a Aquiles Sepúlveda, también lo veíamos recién, al director de Impesca, a Antonio Caram, subgerente de Flota de Horizon, a Rodrigo Polanco, representante de la FCC, y a Mauricio Gutiérrez, Ceremi de Economía del Biobío. A todos, muchas gracias. Espero que quienes nos hayan escuchado hayan tenido en esta serie de presentaciones algo que les resulte útil, ¿no es verdad? Ese ha sido el objetivo de esta presentación, que ha tenido la gentileza, la gente de Horizon, sobre todo, de convocar y presentar aquí. Así que nada, les deseamos a todos muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta experiencia. Que tengan todos buenos días.